¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están, teóricos? ¿Cómo van el día de hoy? Como muchos de ustedes nos lo pidieron anteriormente, hoy decidimos hacer un video muy bueno, con toda la energía, con todo el material muy exclusivo sobre una temática muy importante que a lo largo de estos años se ha tenido que profundizar mucho. Entonces, sin más preámbulo, pues espero que lo vean completo, que lo disfruten, que al final de esto dejen sus comentarios por ahí, que lo compartan con sus amigos. Mejor dicho, este video está muy completo, nos lo hicimos con mucho amor, que lo disfruten completo, así que sin más preámbulo, acá iniciamos y lean mucho. Bueno, esta increíble obra de la que habla Dani es Big Data, la revolución de los datos masivos, la cual fue escrito en conjunto entre Mayer y Cookier. Y pues para que generen cierta intriga sobre quedarse al final del video, esta obra fue galardonada en numerosas ocasiones por el periódico New York Times, dado su gran éxito. Bueno, a lo largo del video vamos a hablar sobre ciertas perspectivas y sobre ciertos temas como concepciones teóricas, temas bibliográficos, en los autores, en qué autores se basan para hacer el libro, también sobre nuestra opinión claramente y sobre algunas recomendaciones también para que queden atentos y disfruten el video. Bueno, hablando un poco sobre los datos bibliográficos del libro, este libro fue publicado en el 2013. En este momento era un tema novedoso porque al estar en este tipo de revolución de los datos y de todo este tema de la informática, pues los autores hicieron este libro que pues es muy acorde para la época. Por eso, muchas de las palabras claves fueron datos masivos, medición, sociedad de la información, análisis, cantidad y transformaciones, ya que en este libro nos explican cómo el mundo se ha ido transformando a través de la Big Data y de todos estos datos masivos. Bueno, para seguir con otro punto, vamos a hablar de uno de los autores de esta obra, quien fue Kenneth Cookier, quien nació en 1968 y que según la revista Open Mind BBVA es un editor de datos de la revista The Economist, que está ubicada con sede en Londres. Junto con Víctor Mayer es el coautor de esta obra, que es Big Data, la revolución de los datos masivos, que ahora está en la lista de los libros más vendidos de la última generación, según la revista New York Times. Y además trabaja en la BBC, CNN, NPR, y además de esto es miembro del Consejo del Foro Económico Internacional sobre el desarrollo de los datos. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo coautor de este libro, quien es Víctor Mayer. Él es profesor de Gobernanza y Regulación de la Universidad de Oxford. Además, su investigación se centra en la información de la economía en red. Él ha escrito 11 libros, incluyendo el Big Data, quien ha sido un éxito en las ventas y ha sido traducido a más de 20 idiomas. En esto, él ha escrito 100 artículos y capítulos en libros sobre su investigación, que es la información de la economía en red. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los objetivos de este libro. El objetivo específico que nos plantea es el reconocimiento de la evolución de los datos masivos y el proceso de la transformación de las sociedades, ya que este libro se centra más en cómo los datos han influido a lo largo de la evolución de la sociedad. Ahora vamos a hablar sobre los objetivos específicos de este libro, los cuales son usar todos los datos posibles y disponibles en todos los contextos que existen, haciendo que se genere un mayor costo a la hora de analizar los datos. También es centrarse en determinar el inicio y la efectividad de las encuestas a lo largo de la historia, pues es un proceso el cual ha tenido una gran trayectoria. A lo largo de la existencia de estos datos, todos nosotros hemos llenado encuestas sobre nuestra información personal, haciendo que estas bases de datos nos conozcan a una mayor profundidad, conociendo nuestros gustos, los lugares que frecuentamos, entre diversas cosas. Además de los mayores logros de la humanidad que ha surgido para denominar el mundo, que es midiéndolo. A través de este se puede mejorar de diferentes aspectos que pueden ayudar y facilitar la vida de las personas. Por último, el sistema de recomendaciones y la capacitación entre personas en cómo, con la necesidad de hallar asociaciones entre otros productos. La búsqueda de la exactitud inició en los años 13 en Francia, cuando los astrónomos y los científicos se encargaron de la medición precisa del tiempo y del espacio. En el siglo XIII, mientras que este país, Francia, tenía todos sus procesos revolucionarios de una manera muy continua, muy exacta,
se empezó a medir con un tipo de medidas definidas, siendo así una medición revolucionaria, ya que al ser unidades de medidas específicas servían para capturar aspectos como el espacio, el tiempo, entre otras cosas. Este tipo de medición tuvo un gran impacto a nivel mundial, sobre todo porque muchas naciones empezaron a coger este tipo de medición. Además de esto, gracias a este se iniciaron a hacer diferentes tipos de tratados internacionales, acogiendo diferentes tipos de medición como medidas universales. Por otro lado, Matthew Fontaine Maury, un oficial de la Armada de Estados Unidos, en el año 1839 tuvo un accidente. Desde entonces Maury buscaba en diferentes puertos a capitanes para aprender a instruirse de la mejor manera, haciendo que obtuviera más experiencia, así logrando mantener rutas de navegación, facilitando la vida a diferentes capitanes de esta época. Bueno, a lo largo del libro, los autores mencionan los espacios y lugares en los cuales fue mayormente desarrollado el Big Data o fueron pioneros, por así decirlo. El primer lugar que mencionas fue Estados Unidos, dado que al tener una gran tecnología, estos fueron avanzando y mejorando en estos aspectos, dando así muchos, como así decirlo, datos y estadísticas para tener una buena comprensión de cómo actúan las personas. Después pasó en Europa del Este, siendo Francia uno de los países más importantes en este proceso, dado que al ser en ese momento el país más desarrollado, pues obviamente se iba a dar una mejora o por así decirlo también, un claro avance en estos temas. Después seguimos con Tokio, en donde Shigemori Koshimizu hace énfasis también en estos datos y hace un estudio en el cual observa, mejor dicho, cómo las personas se sientan, y desde ese estudio saca diversas conclusiones. Es por ende que a través de esto, pues de todos los datos que él recopiló, pudo observar y pues tener diferentes cosas para diferentes empresas, haciendo así que su capital y su llegada a diversos públicos se mejore. Y en Nueva York, hablando otra vez de Estados Unidos, fue en donde se encontraban grandes eléctricas, y como ahí se desarrolló la primera bombilla y todo esto, pues claramente también fue un lugar clave para todo esto de los datos y las mediciones y también de la tecnología. Bueno, ahora en esta parte del video vamos a hablar un poco sobre las fuentes en las que se basan los autores. Comenzamos con esta primera, Chris Anderson. En 2008, Chris Anderson, director de la revista Wired, proclamó que el diluvio de datos vuelve obsoleto el método científico. Los autores citan a Chris Anderson ya que como se menciona en los datos y la digitalización ha hecho que por este método se ahorre mucho tiempo a la hora de un paso a paso para seguir o conseguir más información sobre los usuarios. Esto pues en la actualidad con el uso del método científico ya no es tan usado debido a la llegada de la era de la digitalización. Bueno, siguiendo con esta línea de autores podemos encontrarnos con Jeff Jones, que es un experto en datos masivos del IBM. Propone en su interesante libro que hay que dejar de complejizar las cosas, hacerlas mucho más sencillas. Manifiesta que las grandes cosas siempre surgen de ideas muy pequeñas y así se ha podido conocer en muchas cosas. Por ende, trayéndolo al contexto de la información, analizar pequeños datos para poder llegar a algo sumamente grande. Bueno, una de las referencias más importantes que mencionan los autores es Alfred Crosby, quien es un historiador estadounidense el cual habla de las mediciones en Europa. Él hace un énfasis en cómo estas mediciones son muy importantes para comprender las costumbres y comportamientos de una sociedad o un individuo, siendo así en tal medida cómo puede afectar en diferentes aspectos, tipo costumbres, cultura, gastronomía, educación, política. Es por esto que también menciona que al medir podemos conocer mucho más una cultura, una sociedad o simplemente a un individuo. Claramente las mediciones han sido en este libro muy importantes y por eso, amigos, queremos decirles o transmitir ese mensaje de cómo las mediciones y también se podría decir las estadísticas pueden llegar a ser
una parte fundamental de todo el proceso en la vida de un ser humano. Una de las referencias más importantes es Lord Kelvin, quien habla cómo la medición es un conocimiento, siendo tan importante para las personas para así conocer, como ya mencioné anteriormente, diferentes comportamientos de las sociedades, de los individuos o de los objetos. Claramente, ser un tipo de conocimiento es un poder adquirido en cuanto a temas de conocimiento y de saber qué pasa con diferentes cosas. Claramente, además, esto ayuda mucho a diferentes posiciones, tipo políticas, culturales, haciendo que con cada medición se sepa diferentes objetos y cosas y se saquen diferentes conclusiones, como por ejemplo en Bogotá se escucha mucho más tipo música reggaetón, por ejemplo. Entonces, desde ese punto se pueden llevar diferentes eventos culturales y cosas así, en el cual obviamente tendrán una mejor recepción al saber cómo se comporta la gente. Y es por esto que esta frase y esta persona es tan importante en todo el libro. Comprar y no comprar, esa es la cuestión. Cooker y Mayer mencionan esta frase en su libro Big Data, ya que las personas siempre han tenido ese miedo de comprar en línea, pero ellos no saben que es una de las maneras más eficientes para comprar en la actualidad, ya que es de mucha ayuda, nos sirve a cada uno de nosotros y ellos mencionan que nos va a facilitar más nuestro vivir en la vida cotidiana. Bueno, pues a continuación hablaremos sobre algunas concepciones teóricas que nos parecieron bastante pertinentes a tratar sobre este libro. La primera, pues para dar continuidad al desarrollo hablaremos sobre el censo, ya que nos pareció un concepto bastante interesante debido al desarrollo que se le da a lo largo del libro, que es el censo, ¿sí? En sus inicios fue una herramienta muy poco útil, dado que de su misma etimología la cataloga como algo impreciso, ¿sí? Sin embargo, al desarrollo de esta misma y al avanzar del tiempo, tuvo un impacto bastante fuerte en la sociedad, ya que se pasó de calcular la población de una ciudad a la población del mundo entero, esto no solo afectando aspectos sociales, sino también aspectos económicos. Otra concepción teórica que consideramos bastante importante a tocar en este análisis fue el Domesday Book. Se podría decir que es uno de los registros no solo contables más viejos de la historia, ya que data en Gran Bretaña en 1086. Su fin era tratar de analizar todos los aspectos de la vida de una persona, pero no solo como en aspectos contables, como se podría decir que son algunos libros económicos hoy en día, sino que trata de analizar por completo la vida, entonces como qué hacías, qué comprabas, con quién te casabas, etc. Entonces, llegamos a la conclusión de que hoy en día creemos que no haya nada como similar, o por lo menos como algo general similar, pero nos pareció bastante curioso el hecho de que en la antigüedad se haya querido implementar este método de registro. Uno de los conceptos más importantes, además de todos los que ya mencionó mi compañero, es el del procesamiento de datos, debido a que los autores mencionan que a través de este procesamiento se puede entender muchas cosas de una sociedad, de un individuo. Es así como a través de estas tecnologías que anteriormente no existían, debido a que no había la tecnología que tenemos en este momento, pues claramente esto ayuda además a entender todos estos comportamientos, como ya lo dije. Esto es algo que se ha venido desarrollando hace relativamente poco tiempo, sin embargo ha ayudado mucho, dado que al procesar los datos se puede conocer de diferentes maneras las estadísticas y los datos y los diferentes aspectos en los cuales se evalúa el comportamiento de la gente. Claramente estos comportamientos varían dependiendo de la población. Sin embargo, gracias a este procesamiento se puede determinar en qué aspectos varían, en qué aspectos también se relacionan o simplemente no tienen nada que ver. Por eso es muy importante recalcar este tema del procesamiento de datos. Bueno, otro de los conceptos importantes también es la sociedad de la información. Debido a que en los últimos años hemos entrado en la necesidad, las personas han encontrado la necesidad de informarse de diferentes métodos. Los autores nos mencionan métodos como a través de los videojuegos, de redes sociales, de la televisión, de la radio, entre otras múltiples cosas, las cuales el internet y la tecnología nos han dado como herramientas. Es por esto que a través de la información las personas pueden determinar ciertos conceptos o comportamientos que a través de estos se generan diferentes, como ya lo dije, informaciones. Es por esto que claramente
vivimos en una sociedad en donde se desea y se busca constantemente estar informado. Por último, quería hablarles sobre lo que los autores plantean en esta parte, sobre la hipótesis de cómo funciona el mundo, entendiendo que en un futuro las tecnologías, con sus grandes revoluciones que cada día hacen que cambiemos más nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, de trabajar y educarnos, hagan de cierta forma que dejemos de pensar también como personas. Las tecnologías nos van a guiar mucho más en un futuro. Se puede ver ya que, como un ejemplo, los jóvenes hoy en día están casi el 50%, incluso más del tiempo del día, pegados a ese celular, ya casi como una necesidad. Por lo que los humanos siempre estaremos muy apegados a este tipo de tecnologías. Va a ser algo muy necesario y que evidentemente en un futuro pues podría ser una gran problemática, ya que la tecnología es un arma de doble filo. Nos ayuda mucho en nuestra forma de trabajar, de educarnos, de vivir, pero también nos hace muy dependiente de ellos. Es un problema que deberíamos también manejarlo mucho. Finalmente, ya para hablar de nuestra evaluación personal sobre el texto, pensamos que la crítica fue bastante acertada a lo que nosotros esperábamos, ya que toca temas importantes y centrales en la revolución de los datos y de la información. Añadido a esto, en temas nos vamos a centrar en el censo, ya que ayuda al desarrollo de las sociedades. Un censo no solo sirve para catalogar cuántas personas hay en determinados espacios, sino también ayuda para comprender el contexto en que se desarrollan las sociedades. Sumado a esto, para nosotros también fue muy significativo en el libro en la imprecisión, en el estudio de investigaciones, debido a que esto es bueno. También nos hablan sobre la exactitud cuando van a hacer las investigaciones en grupos sociales. No necesariamente tienen que ser exactas, ya que esto les ayuda a recolectar más información para conocer en verdad qué es lo que les gusta al grupo que se están estudiando o están conociendo. Continuando con lo que nos aportó el texto, entendimos también el uso de la información generalmente que tienen las empresas, ya que estas han tenido una larga trascendencia en la recolección de los datos que para este momento nos pueden ayudar a la hora de que nosotros quisiésemos buscar algún tema de interés o algo en que estemos interesados, ya que a lo largo del tiempo todas estas fuentes se han podido alimentar con todos los conocimientos, pueden ser artículos, revistas, noticias, entre otros, los cuales nos pueden ayudar para entender el momento en que nos encontramos. Finalmente, ya para terminar nuestra crítica sobre el libro, el Big Data ha sido una gran ayuda para el desarrollo social de nosotros los seres humanos, debido a que la tecnología nos ha impactado tanto positiva como negativamente. Debido a esto, la recolección de datos que han tenido las grandes compañías y el cómo ahora nos conocen a nosotros a mayor profundidad, esto les ha servido para que nosotros como que nos familiaricemos más con estas tecnologías o el desarrollo de estas. Además, digamos, un ejemplo podría ser el uso en las grandes cadenas o mercados a la hora de realizar compras. Ellas ya como nos conocen debido a las encuestas o formularios que hemos llenado, nos pueden dar productos o servicios que son de nuestro interés o uso cotidiano. Bueno, teóricos, hasta aquí termina nuestro video. Espero que haya sido de su agrado y que ahora se interesen más sobre este tema que es el Big Data. Ahora suscríbanse, denle like a este video y por favor compártanlo con todos sus amigos. Gracias, chao.